Muy buen día. Es realmente un gusto para mí estar hoy en un auditorio con un grupo tan selecto de personas, donde el común denominador es la búsqueda de la paz, ya sea a través de viajar por toda América Latina, promoviendo eventos como este, ya sea a través del activismo participativo como tantos jóvenes voluntarios que están hoy acá, o ya sea a través de su defensa y salvaguarda, como otro grupo muy selecto de jóvenes que veo frente a mí. Hoy vamos a hablar del tema de ética médica y derechos humanos. La presentación, ¿ya está corriendo? Sí. Si la pueden mover un poco para... Muchas gracias. Un poco nada más. Desde la antigüedad se intentó regular la responsabilidad que los médicos teníamos con nuestros pacientes. Lo que ven frente a ustedes es un códice bizantino del siglo XI que tiene el juramento hipocrático. El juramento hipocrático está en vigencia desde el siglo V a.C. y durante toda la historia ha sido el pilar fundamental sobre el cual se ha basado la ética médica para evitar que los médicos hagamos mal uso de esa confianza que los pacientes ponen en nuestras manos y para asegurar que siempre persigamos el beneficio de los mismos. Desde Hipócrates a Galeno en el siglo II, en la Roma después de Cristo, se intentó perseguir este fin. Hubo etapas en que la medicina se consideraba como magia. Las enfermedades eran castigos divinos y se manejó como tal. Fuimos evolucionando, fuimos mejorando y hoy hemos alcanzado el método científico, mediante el cual hemos encontrado curas a múltiples enfermedades y seguimos buscando otras. Ahora bien, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de la historia, tenemos la responsabilidad del pasado. Durante mucho tiempo cometimos errores y el que vamos a hablar hoy es uno de esos errores. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser una etapa de terrible ensañamiento de los ejércitos en contienda contra la población civil. Y aquellos llamados en algún momento a ser los guardianes y protectores de las poblaciones, se ensañaron contra ellas. Lo que tienen frente a ustedes es un mapa de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, en lo cual están marcados algunos de los campos de concentración donde se realizaron experimentos médicos no autorizados en víctimas, prisioneros de guerra, prisioneros civiles, siendo la mayoría de estos judíos. 6 millones de judíos poblaron estos campos de concentración. La Alemania de la Segunda Guerra Mundial se dio a la tarea de reclutar médicos brillantes, de reclutar enfermeras, de reclutar personas encargadas de llevar a cabo experimentos pseudocientíficos, avalados, auspiciados por esta persona, Adolf Hitler. Él pretendía, con su teoría de la supremacía racial, demostrar que solo la raza aria tenía derecho a existir y a ser considerado como ser humano, y este es su legado. Millones de cadáveres, experimentos científicos atroces, guerra, mutilación. Atrocidades genéticas realizadas todos en nombre de la ciencia, por médicos, por personas que habían jurado proteger la salud de las personas y sus pacientes.
En estos campos de concentración se practicaron terribles, pero terribles intervenciones médicas, con un común denominador. Nunca se le pidió permiso a las víctimas para intervenir o experimentar con sus cuerpos. Los ejércitos nazis tenían terribles campañas en todos los frentes europeos, y uno de sus más terribles frentes era el que tenían en Rusia. Sus tropas no estaban preparadas para los gélidos inviernos rusos, ni para las gélidas aguas del Mar del Norte, donde sus pilotos caían todos los días. Entonces, deciden encargarle a sus médicos experimentos científicos para determinar cosas como en cuánto tiempo muere un hombre a la intemperie, en cuánto tiempo un hombre desnudo fallece si se le coloca en la calle, en cuánto tiempo un hombre fallece si se sumerge en las gélidas aguas del Mar del Norte. Este es un experimento en el cual sumergían a un prisionero, le colocaban la indumentaria de sus pilotos y lo sumergían en aguas gélidas. El doctor Drascher fue el encargado de auspiciar y controlar estos experimentos. Fueron dos métodos básicos los que él determinó que iban a utilizar. En los centros de detención de Auschwitz y Dachau, donde los inviernos son gélidos, ponía un prisionero a la intemperie, lo ataba a un palo, lo desnudaba y lo dejaba a ver en cuánto tiempo moría. Y si moría, claro, sus resultados fueron concluyentes. Todos murieron en un promedio de 15 a 20 minutos. Miles de vidas humanas fueron necesarias para llegar a esa conclusión. También sumergía a las personas para ver en cuánto tiempo llegaba a la inconsciencia y en cuánto tiempo fallecían los pilotos, y si era viable o no intentar un rescate de las tripulaciones de sus bombarderos o sus aviones de cazas cuando estos caían en las gélidas aguas del Mar del Norte. Los resultados también fueron concluyentes. Todos fallecían en 5 o 10 minutos. También esto tuvo un alto costo en vidas humanas. Bueno, a consecuencia de esto, el brillante equipo de médicos nazis decide intentar terapias de rescate. ¿Qué podemos hacer para recuperar a nuestras tropas que caen en estas aguas? Y este es el resultado. Se les ocurrió brillantemente sumergir a las personas a las que sobrevivían de los baños de agua helada, los sumergían una vez que habían caído en la inconsciencia en tinas de agua hirviendo. Iban elevando la temperatura gradualmente hasta que el paciente o la víctima recuperaba la conciencia. Terribles quemaduras. Y lo terrible es que necesitaban hacerlo 2, 3, 4, 7 veces. Gélido, hirviendo, hasta que fallecía. Otro aspecto fundamental de la política nazi, de los experimentos nazis, cuyo mayor impulsor fue el doctor Joseph Mengele, a quien cariñosamente apodaron el ángel de la muerte, fueron experimentos genéticos. Tenía una fijación con los gemelos, gemelos idénticos, gemelos no idénticos. Las crónicas que él mismo documenta dicen que en el andén de Auschwitz esperaba que bajaran las víctimas. Los escogía, los llevaba a racones especiales y practicó cualquier cantidad de experimento aberrante que a ustedes se les ocurra. Quería cambiar el color de los ojos de los gemelos, inyectaba sustancias tóxicas en el ojo de uno y usaba al otro como control. Obligaba a ver el procedimiento, por supuesto. Cuando el primero fallecía, el otro también. Entonces, fallecía el primero, el control ya no le servía y lo mataba con una inyección de cloroformo en el corazón. 3,000 gemelos sufrieron esta suerte. Cuando Joseph Mengele abandona Auschwitz, que lo abandona un par de días antes de la derrota de los ejércitos nacionalsocialistas, él huye, por cierto, no fue capturado. Descubren que en la pared de su oficina, de su
laboratorio tenía clavados ojos de diferentes colores de las víctimas, porque él pretendía hacer esos cambios de coloración en los ojos mediante experimentos científicos. Lo que ven en pantalla son los experimentos realizados con la finalidad de regenerar tejidos óseos, tejido muscular, y lo hacían mediante atroces experimentos en los cuales extirpaban huesos, extirpaban músculos, atrofiaban nervios, infligían enormes cantidades de dolor solo para ver si el sistema nervioso podía regenerarse. Todo esto bajo el control o la vigilancia de la doctora Herta Eberhauser, la cual tuvo a su cargo, qué sé yo, 10,000 víctimas, de preferencia mujeres, porque ella decía que era la mejor conejillo de indias para sus experimentos. Los ejércitos alemanes requerían mucha investigación científica o pseudocientífica. Empiezan a hacer experimentos en cámaras de presión. Esto con la finalidad de determinar cuánto podían soportar o a qué altura era seguro para los pilotos de los cazabombarderos y los bombarderos alemanes eyectarse si tenían que hacerlo. Y empiezan a colocar a los prisioneros judíos en cámaras de presión, simulando presiones que equivaldrían a tirarse a 20,000 pies de altura. ¿Sí? Distancia un poco exagerada para lo que se pretendía. Y veían los resultados. Claro, los resultados fueron desastrosos para todas las víctimas de esos experimentos. Un último ejemplo que les pongo. Ellos tenían un frente abierto en África, Marruecos, Libia, y ellos empiezan a investigar si podían consumir el agua salada, porque sus ejércitos requerían agua, así como su maquinaria requería petróleo. Entonces obligan a prisioneros a consumir únicamente agua salada. Esto causa alteraciones terribles en el sistema hemodinámico y las víctimas mueren de convulsiones debido al cambio de osmolaridad. Todas las víctimas, luego de 2 o 3 días de sed desesperada, fallecen. Estos son solo algunos de los ejemplos de los experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todos pseudocientíficos, todos con resultados atroces. Pero no todo fue malo. A raíz de esto, el mundo lleva una sacudida. El mundo dice, ¿pero qué estamos haciendo? Y firmamos los 4 convenios de Ginebra. Los 4 convenios de Ginebra dan inicio a una reacción en cadena de elementos de derecho internacional en los cuales se busca proteger y regular el derecho tanto de los soldados, de las víctimas, de la población civil, de la población que queda atrapada. En la British Medical Association se firman el primer esbozo de un documento ético que obliga a los médicos a observar ciertas normas, siempre buscando el beneficio de los pacientes y evitando que cosas como estas puedan volver a pasar. Bueno, se llevan a cabo los juicios de Nuremberg en 1947. 23 médicos responsables de los experimentos que acabamos de ver son juzgados. Y son juzgados bajo 10 preceptos básicos que Leo Alexander le presenta al tribunal de Nuremberg para poder realizar estos juicios. Eran tan sencillos como: nunca se debe permitir que un experimento que puede conllevar la muerte del paciente sea realizado. Siempre buscar el beneficio de las personas. Siempre contar con un consentimiento informado de la persona que va a ser parte de un experimento científico. Esta, Herta Oberhauser, es la responsable de los experimentos de músculos, huesos, tendones y sistemas nerviosos que pudimos ver hace un rato en la exposición. Claro, fue condenada. Los juicios de Nuremberg tuvieron resultados ambivalentes porque no todos los médicos fueron condenados. La declaración de Vladislava Karolayevska, que fue víctima de estos experimentos, tuvo un efecto arrollador en ese tribunal,
porque ella enseña las cicatrices de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida, sin anestesia, sin limpieza mínima, sin ninguna consideración, y más sin embargo sobrevive. Estos son solo algunos de los médicos nazis procesados. Como ustedes ven, no todos fueron condenados. El primero de esta lista fue absuelto. El segundo fue condenado y su pena reducido a 15 años de prisión. Y el tercero fue condenado a la muerte y ahorcado. El Código de Nuremberg, que fue un instrumento fundamental para que estos juicios pudieran llevarse a cabo, protegía la integridad del sujeto de investigación, estableció condiciones para la conducta ética de la investigación en seres humanos, destacando el consentimiento voluntario del mismo, y intentó evitar daños irreversibles en las víctimas de las investigaciones. Se firman los 4 convenios de Ginebra. El primero, encargado de ver y de proteger la suerte que corrían los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas. El segundo, de la suerte que corrían los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas del mar. El tercero, relativo a la suerte que corrían los prisioneros de guerra. Y el cuarto, relativo a las personas civiles en tiempo de guerra. Cabe mencionar que antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de los juicios de Nuremberg sí existían algunos instrumentos de derecho internacional, pero no regulaban en su totalidad los aspectos que se sobrevinieron en la Segunda Guerra Mundial. Un alegato común fue de los médicos que participan en estos experimentos, fue que no estaba regulado, fue que no existía un documento legal de aceptación internacional que prohibiera lo que ellos habían hecho. Y ese fue el motivo de tener que crear el Código de Nuremberg para poder juzgarlos. Los 4 convenios de Ginebra son hoy por hoy el instrumento de derecho internacional, o uno de los instrumentos de derecho internacional de mayor aceptación. 194 naciones son signatarias. Con el tiempo, estos instrumentos han requerido apoyo, revisión, adaptación. Se han firmado 3 protocolos adicionales más, en los cuales también se regula los conflictos armados no internacionales, los conflictos armados puramente local, donde no intervienen 2 naciones, sino 2 grupos dentro de una nación. A nivel médico, también ha habido cambios. El Código de Helsinki de 1964 obliga a la observancia de criterios éticos y bioéticos en la práctica de la medicina. Nos prohíbe tajantemente intervenir a alguna persona contra su voluntad o utilizar en ellos cualquier tipo de medicamento o procedimiento que sabemos que los va a dañar. Nos prohíbe y nos penaliza. Tiene 3 principios fundamentales. El ser humano es inviolable. Todos los seres humanos tienen igual derecho y uno de los más importantes, nunca hacerle daño. Triste y lamentablemente, este no es el único ejemplo que tenemos de investigaciones médicas o biomédicas con falta de ética. El estudio Tuskegee en Alabama se inoculó sífilis a muchas personas. Hay otro estudio donde se le inoculan células cancerosas a personas de la tercera edad. Hay un estudio famoso realizado acá en Guatemala, donde el doctor Charles Kotler, norteamericano, con apoyo de algunos personeros del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, inoculan sífilis en prisioneros, prostitutas y militares. Hace poco esto sale a la luz pública. Guatemala protesta formalmente y obtuvimos un resultado. Nos piden perdón. No es algo que tenga relevancia jurídica, pero tal vez moralmente sí tiene algún tipo de apoyo, digámoslo así, de apoyo moral a nosotros, porque ya el gobierno de Estados Unidos, a través de su máximo representante, emitió una disculpa a Guatemala
por estos procedimientos. No solucionan nada, pero es un pequeño inicio. Yo con esto termino, les doy las gracias y espero que sea de utilidad.